hablamos de la plantación de iglesia y la expansión del reino. La plantación de iglesia y la expansión del reino. Así que Filipenses capítulo 1, versículo 1 al 2, será este texto de introducción. Filipenses 1, 1 al 2. Así que la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Dice versículo 1, Filipenses 1, 1 al 2. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracia a vosotros y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos a ver esta carta maravillosa, ayúdanos a entenderla y ayúdanos a darte gloria a través de ella. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse nuevamente, mis hermanos. Todos sabemos que la carta de Filipenses es una carta que Pablo le escribió cuando estaba preso. Pablo escribió esa carta cuando estaba preso y uno de las énfasis que Pablo da en la carta es el gozo. Es el gozo que debe tener el creyente aun cuando está en medio de las más grandes necesidades. Cuando vemos este Filipenses, aunque más adelante en el próximo domingo vamos a adentrarnos un poco más en esa carta, realmente hay muchos pasajes que Filipenses tiene que son muy conocidos. Y que nosotros podemos vivir aún nuestra vida solamente teniendo esos versículos. Hay versículos de Filipenses que son suficientes para que nosotros estemos completamente convencidos de nuestra salvación y la bendición que Dios es en nuestra vida. Por ejemplo, uno de esos versículos es Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, y aparecerá en las pantallas, dice, estando convencido precisamente de esto, del que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué hará? La perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. O sea que Filipenses tiene pasajes que nosotros podemos dedicar nuestra vida y fortalecer nuestra fe solamente por esos pasajes. Filipenses capítulo 1, versículo 21, dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Otro pasaje muy conocido de Filipenses. Filipenses 1:29 dice, porque para vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también ¿qué? Sufrir por Él. Filipenses capítulo 3, versículo 7, un pasaje muy conocido también dice, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Filipenses 4:13, que es uno de los pasajes creo que más conocido hoy gracias al jugador de baloncesto, que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que son pasajes muy conocidos. Pero hoy, antes de adentrarnos en la carta, simplemente de manera general vamos a ver cómo se formó esta iglesia. Vamos a ver cómo se formó esta iglesia. Es importante entender el libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos narra la historia de la iglesia. Y es importante, y gracias a Dios que el hermano Josalí habló eso la semana pasada, porque el libro de los Hechos nos muestra cómo es la expansión del reino. Él hablaba, que él decía, y leía primero Hechos capítulo 1, que decía, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta el final de la tierra. Eso lo vimos la semana pasada. Ahora, ¿cuál es la meta de Dios? ¿Cuál es la meta de Dios? Escuche bien, mis hermanos, escuchen bien. Cuando Dios envió a que nosotros vayamos a todas las criaturas, Jerusalén, Judea y hasta el final de la tierra, no era simplemente para evangelizar. Era para plantar iglesias en todos los lugares. Y eso es importante. Es importante porque nosotros entendemos a veces que el llamado principal es a evangelizar. El llamado principal es a presentar el evangelio, pero la meta es que haya una iglesia, una institución o un grupo de creyentes que puedan reunirse. Así que la expansión del reino, predicar el evangelio es solamente una parte.
Cuando el libro de los Hechos nos habla de la expansión del reino, nos habla de la plantación de iglesia. Así que esto saldrá a las pantallas. La plantación de iglesia es el plan de Dios para la expansión de su reino. La plantación de iglesias es el plan de Dios para la expansión de su reino. ¿Qué pasa si nosotros vamos a un lugar que no hay iglesia y se convierte en 4 o 5 personas? Estamos en un lugar lejos de aquí. No hay iglesia. Y se convierte en 4 o 5 personas. ¿Cuál es la meta? ¿Que se conviertan solamente? No, la meta es plantar una iglesia. Que haya una iglesia como esta o mejor que esta, no como esta, mejor que esta, donde puedan servir y ser servidos. Así que cuando comenzó el libro de los Hechos nos presenta que ellos fueron a Jerusalén, a Samaria, hasta el final de la tierra, y en Hechos capítulo 11 nos habla cómo comienza la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía, un montón, cuando vino la persecución, muchos se fueron a diferentes lugares, llegaron muchos creyentes a Antioquía, la iglesia de Antioquía estaba alcanzando a mucha gente, llega la noticia de cómo ellos están obrando en Antioquía, llega la noticia a los apóstoles y los apóstoles envían a Bernabé. Y Bernabé llega, cuando ve todo lo que está pasando, dice, yo no puedo solo. ¿Y a quién busca? A Pablo. Busca a Pablo, lo trae y van y se constituyen en iglesia y se les llama creyentes por primera vez a los discípulos que se reunían en Antioquía. Dice la Biblia que después de un año esto pasó. Hechos 13:1 y saldrá a las pantallas. En la iglesia que estaba en Antioquía habían profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Níger, eso en Estados Unidos puede ser difícil hoy, pero así era, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Así que ellos, habían un montón de creyentes en Antioquía, había una desorganización, porque eran todos creyentes, no había liderazgo. Los apóstoles envían a Bernabé, Bernabé busca a Pablo y ellos comienzan a discipular la iglesia y comienzan a enseñar en la iglesia. Después de un año, ya no eran un montón de creyentes en un lugar, ya que dice, habían maestros, habían profetas, ya la iglesia se había organizado. Y después que la iglesia como institución se había organizado, dice, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Pablo o a Saulo para la obra del ministerio. ¿Y qué hicieron ellos ahí, dice el final? Pusieron las manos sobre ellos y ¿qué hicieron? Lo enviaron. ¿A quiénes Dios le dijo que tenían que salir a evangelizar o salir a buscar, a presentar el evangelio o alcanzar a los perdidos? ¿Fue solamente a Pablo y a Bernabé o fue a la iglesia? A la iglesia. Por eso hay muchas personas que dicen, no, es que yo me voy por ahí a evangelizar en viajes misioneros sin que la iglesia esté al tanto de eso. No, Dios le habló a la iglesia y ¿qué hizo cuando recibieron eso que Dios le dijo? Dice que entonces después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, lo enviaron. Significa que hubo un tiempo de ayuno, hubo un tiempo de oración. ¿Y qué pasó después? Lo enviaron. ¿Y qué hicieron ellos? Se fueron a todos los lugares. Antioquía, Jerusalén, Roma, Corintio, Efesios, Gálata, Tesalónica, fueron a muchos lugares. Y ahí es como llega la iglesia a Filipo. El contexto de Filipo es interesante. El contexto de Filipo, el nombre Filipo se le conoce así por Felipe II. Y eso no es un trago, ¿verdad? Yo creo que Felipe II no es un trago, algo así. No es por el trago Felipe II. Es porque quizá usted no conoce mucho de Felipe II, pero Felipe II era el papá de Alejandro el Grande. Así que ese lugar de Filipo, o Filipense, o Filipo, es el nombre del papá de Alejandro el Grande. Pero es importante porque la ciudad de Filipo era una ciudad que tenía muy pocos judíos,
no tenía casi judíos y era una ciudad muy militar. Cuando fue conquistada, muchos militares se quedaron allí. Así que era una ciudad muy leal, muy leal a los gobernantes. Eran muy leales a los gobernantes. Así que en esa ciudad comienza lo que es la expansión de la iglesia en Europa. Yo creo que ustedes sepan que la iglesia de Filipo es la primera iglesia plantada en Europa. Así que lo que nosotros estamos viendo es esa primera iglesia. Y hoy vamos a ver 3 cosas importantes. Dios envía a buscar a los perdidos. Dios salva a las personas de todas las clases sociales. Y Dios planta la iglesia en Filipo. Esas 3 cosas son las que vamos a ver hoy. Así que Dios envía, primero Dios envía a buscar a los perdidos. Miren lo que pasa. En el versículo 6 de Hechos 16, nos vamos a mantener en Hechos 16. En el capítulo 16 de Hechos, versículo 6, pasa algo interesante. Y es que dice el versículo 6, hablando de Bernabé y Pablo, pasaron por la región de Frigia y Galicia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. O sea que hubo ciudades, y esto es importante, hubo ciudades donde Dios dijo, no vayan para allá. Por eso es que cuando se sale a evangelizar, se sale a presentar el evangelio, se sale en oración. Porque hay lugares donde Dios dice, todavía no. Y yo sé que se puede escuchar muy bonito decir, no, es que tenemos que ir a todos los lugares. Sí, tenemos que ir a todos los lugares, pero Dios hay unos lugares que ha dicho que todavía no. Así que Pablo y Bernabé iban presentando el evangelio, iban anunciando a Cristo, y cuando iban para Asia, dice que el Espíritu Santo le impidió que fueran a Asia. ¿Cómo fue que se lo impidió? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Así que cuando lleguemos al cielo, se la hacemos. Porque no tengo idea de cómo fue que el Espíritu Santo se lo impidió. No sé. Pero no tan solo se lo impidió ahí. Dice el versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de quién dice. El Espíritu de Jesús no se lo permitió. Miren, es importante, si puedes dejarlo ahí, dale al 6, es importante esto. El libro de los Hechos nos presenta la obra espiritual del Espíritu Santo trabajando y expandiendo su iglesia. Mira lo que dice el versículo 16, el versículo 6 de Hechos 16. ¿Quién se lo impidió ir a Asia? El Espíritu Santo. Y dice el próximo versículo que ¿quién fue que se lo pidió? El Espíritu de Jesús. ¿Por qué? Porque la Trinidad está envuelta en la expansión del reino. En la expansión del reino. Estos viajes fueron impedidos por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Jesús, pero mire lo que dice el versículo 9. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Y mire lo que dice la visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciéndole que pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Si ustedes ven, el Espíritu le estaba diciendo a ellos dónde no ir, pero también en aquel momento donde la iglesia estaba expandiéndose, donde la iglesia estaba comenzando, Dios utilizó en ese momento una visión para mostrarle a Pablo o a Saulo, esta vez es Pablo, mostrarle a dónde debería ir. Y fue una visión directa que decía, pasa a Macedonia y que ayúdanos.
En Macedonia había un pueblo que necesitaba escuchar el evangelio. En Macedonia había un pueblo que necesitaba escuchar el evangelio y esa visión era muy clara diciendo, pasa a Macedonia y ¿qué? Ayúdanos. Ayúdanos. Mis hermanos, nosotros vivimos alrededor de un pueblo que necesita ayuda. Un pueblo que desesperadamente necesita ayuda. Ayuda para resolver el problema más grande que tienen, que es el pecado. El problema más grande que si tú estás aquí, tú tienes, si no estás en Cristo, es tu pecado. Ese es el problema. El problema es que estás separado de Dios por causa del pecado. Ese es el problema. Y necesitas ayuda, así como los de Macedonia necesitaban ayuda. ¿Qué necesitas? Necesitas ser libertado de tu pecado. Necesitas comprender que eres pecador y que necesitas a Cristo para ser tu Salvador. Que Cristo es el único que te puede salvar. ¿Sabes qué, mis hermanos? Macedonia necesitaba ayuda. Y la gente que no cree en Cristo necesita también ayuda. Donde tú trabajas, si hay gente no creyente, necesita ayuda. Pero a veces nosotros queremos ir a presentar la necesidad o cubrir la necesidad del evangelio en otra parte del mundo, pero en nuestros compañeros de trabajo que están a nuestro alrededor no hay eso. A veces los compañeros de trabajo son simplemente compañeros, pero cuando vemos los perdidos fuera decimos, esos son los perdidos para alcanzar. Mis hermanos, todo aquel que no es creyente es ejemplificado en esta visión. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Así que Pablo, dice el versículo 10, y cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciar el evangelio. Nosotros debemos tener esa misma actitud. ¿Qué hicieron ellos tan pronto le dijeron busca a los necesitados? ¿Qué hizo? Fueron. Porque entendieron que Dios los había llamado ¿a qué? A anunciar el evangelio. A anunciar la salvación. A anunciar que solamente Cristo salva. A anunciar que solamente hay esperanza en Él. Mis hermanos, la gente necesita saber que solamente en Cristo hay esperanza. Eso es lo que necesita la persona saber. Así que, así como Pablo recibió ese llamado directo de ir, pasa por aquellos que tienen necesidad, ve. Ahora, esto es importante. La necesidad que ellos tenían era necesidad de comida física, era de comida espiritual. Es importante porque a veces las misiones se han llevado solamente a las comidas y solamente a lo que nosotros podemos dar y solamente a lo que nosotros podemos construir o lo que podemos hacer. Esas cosas son buenas porque abren las puertas, pero no es lo esencial. Nosotros, eso yo sé que José Luis lo ha dicho mucho, nosotros podemos ir a un lugar y alimentar las barrigas y los estómagos de 200 personas. E irnos y esas personas quedan igual de vacías. La diferencia entre un grupo de personas que quieren ayudar con alimentos a una gente, a un grupo, y la iglesia que quiere ayudar con alimentos es el evangelio. Esa es la diferencia. La diferencia es el evangelio. Así que nosotros vemos aquí a Pablo, tan pronto entendió que Dios quería salvar a la gente en Antioquía, Pablo dice, enseguida procuramos ir a Macedonia. ¿Cuánto tiempo le tomó a Pablo ir a Macedonia? ¿Qué usted cree? Enseguida. ¿Cuándo se debe obedecer? Enseguida.
Así que Pablo fue a Macedonia. Dios estaba abriendo las puertas. Dios le estaba diciendo a él, ve a Macedonia, hay gente que yo quiero salvar en Macedonia. Y número 2 que nos enseña este pasaje es que Dios salva a personas de todas las clases sociales. Cuando Pablo llega a Macedonia, el texto nos expresa que se convirtieron al menos 3 grupos de personas. Primero, miren la salvación de Lidia. Dice que Pablo, mientras iba caminando y predicando el evangelio, dice el versículo 13 de Hechos 16, y el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. ¿Y qué dice el texto? Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Dios le dijo, ve a Macedonia. Y cuando Pablo llegó, Pablo dijo, voy a buscar el lugar donde más gente debe haber. ¿Y dónde fue ese lugar? Al río. ¿Y quiénes estaban en el río? Las mujeres. ¿Y qué pasó con una mujer empresaria allí? Dios abrió su corazón. Y el versículo 15 dice, cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella, y nos persuadió a ir. Así que vemos, ¿quién fue la primera conversión en Europa? Una mujer. Una mujer. Por eso cuando yo veo estos pasajes así, cuando dicen que la Biblia es machista, yo digo, es impresionante. Es impresionante que cuando Dios dice, voy a Europa, ve a Europa, que tengo gente para salvar, y Pablo sale al río, ¿a quién se encuentra? A todas las mujeres. ¿Y quién es la primera que se salva? Una mujer. Oye, en aquel tiempo las mujeres no valían nada. En aquel tiempo las mujeres no tenían ningún valor. Y Dios está utilizando el Espíritu Santo para mostrarnos a ellas y a ellas de aquel momento y nosotros hoy que para Dios las mujeres y los hombres, todo ser humano es importante. Y eso que pasó Lidia, si puede el versículo 14, y eso que pasó Lidia, donde Dios abre su corazón, es lo que pasa que en cada conversión. En cada conversión pasa eso. En cada conversión, cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, ¿cómo es cuando Dios te salva? Tú estás escuchando la palabra de Dios 1000 veces y escuchas la predicación 1000 veces y no pasa nada. Y no entiendes y sales igualito. Pero hubo un día donde tú estabas escuchando y de momento tú hiciste, yo entiendo eso. Y pasas de no entender nada a entender que eres pecador. Después de entender que eres pecador, ves que Cristo es Salvador, le pides perdón por tu pecado, crees en Él para tu salvación y pasa todo lo que ocurre en la conversión. Pero todo pasa un día de no entender nada, comienzas a entender que necesitas un Salvador. ¿Qué pasa ese día? ¿Qué pasó el día en que Dios te convirtió? Lo mismo de Lidia. El Señor abrió tu corazón para que recibieras lo que Pablo decía. O sea que ese día que Dios te transformó, ese día quizás tú habías venido un montón de veces a la iglesia, habías escuchado muchos sermones, y si tú te preguntas por qué hubo un sermón que cambió todo, porque ese sermón fue Dios, no es que se predicó mejor o peor.
No que fue que predicó uno o predicó el otro. No fue que prediqué yo, o predicó el pastor Rafa, o predicó Josalí, o predicó un invitado. No tiene que ver con el que predica. Tiene que ver con Dios cuando cambia el corazón. Mis hermanos, nadie puede convertirse, o Dios no va a convertir a nadie que no cambie su corazón primero. Por eso la oración es esencial en la salvación. Por eso la oración es esencial en la salvación. Porque la salvación es una obra interna de Dios en el corazón del hombre. Así que la primera convertida, una mujer gentil, empresaria, tenía su negocio importante. Ella dice, se entiende que ella exportaba telas, pero aún dice que ella adoraba a Dios. Miren esto, mis hermanos. Dale, ahí está. Ella, ¿qué hacía ella? Adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón. ¿Qué significa? Que ella era una mujer religiosa, pero no había entendido la grandeza de Dios. Ella adoraba a Dios religiosamente, pero necesitó un toque de Dios para poder entender todo. Eso es lo que pasa en todos los momentos. Pero eso es impresionante. Así que cuando usted esté predicándole a alguien, o si usted está aquí, está entendiendo la palabra de Dios por primera vez, lo que está pasando es esto. Dios está abriendo tu corazón para que entiendas. Eso es impresionante. Así que la primera convertida en Europa, Lidia, una vendedora de púrpura. ¿Quién fue la segunda salvadora? Bueno, ahí dice que se convirtió toda su casa y se bautizó su casa. O sea que ellos fueron, predicaron el evangelio. Cuando ella se convirtió, lo primero que ella hizo fue que buscó a sus familiares, le predicaron el evangelio, se convirtieron y se bautizaron. Hasta ahora, la ida para este lugar, para Filipo, era un buen camino. Sí, se convirtió. Ya hay una familia. Ahora, la salvación de la joven adivinadora es la segunda conversión. Dice el versículo 16 de Hechos 16. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, o sea que está Lucas narrando que Lucas estaba allí, y a nosotros gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Miren, ella estaba endemoniada, pero estaba dando el mensaje que era. Ellos proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Así que, ¿quién es la segunda conversión en Europa que se resalta? Porque ya la familia de Lidia también se convirtió. Pero ¿cuál es la segunda exaltación que hace Lucas de otra conversión? ¿Un hombre o una mujer? Una mujer. Una mujer, pero ¿qué era ella? Mira lo que dice el versículo 16. ¿A qué se dedicaba ella? ¿Qué era ella? Era esclava. Era esclava. ¿Y Lidia qué era? Comerciante, empresaria. Lidia era una empresaria, exportadora de telas. ¿Y la muchacha era de la misma clase social de ella? No, ¿qué era? Esclava. Esclava, adivinadora y endemoniada. Ella era gentil y se entregaba a todo lo que tenía que ver con el ocultismo. Así que vemos a una mujer empresaria de negocios y vemos a una mujer esclava, las dos siendo transformadas y unidas por una sola sangre. Pero se acaba ahí. No, hasta ahí va todo bien. Iba todo tranquilo. Se convirtieron 2. Y la familia, ya tenemos 7 convertidos. ¡Gloria a Dios! ¿Qué pasó con los dueños de la esclava cuando ya no tenía el demonio?
empezaron a perder chavo. Empezaron a perder chavo, porque la utilizaban a ella para ganar dinero. ¿Y qué pasó? Cogieron a Pablo, ¿y sabes qué hicieron con Pablo y Bernabé? Los prendieron. Le dieron una prendida. Le latigaron, lo azotaron y lo pusieron en el calabozo. Y dice la Biblia que en una de las partes más profundas del calabozo, y después de ser azotado, pero imagínense eso, Dios te dice, ve a San Lorenzo, y tú vas para San Lorenzo, y tú comienzas predicando, y se convierte en la empresaria más importante de San Lorenzo, un apellido de estos importantes, y te dice, gloria a Dios, ves que Dios me dio la visión, se convirtió en la familia, gloria a Dios, Señor, gracias por usarme. De momento vas caminando y ves a alguien, Dios te dice, esa está endemoniada, sal de ella. Imagínate, eso como si fuera Star Wars. Sal de ella, y sale el demonio de ella. Y usted va por ahí y dice, gloria a Dios, Señor me está usando. Y de momento por sacarle ese demonio, te azotan, te dan una pela y te meten a la cárcel. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué usted haría? ¿Qué usted haría? Es impresionante. Miren lo que Pablo y Bernabé hacían. Versículo 25. Ellos ya estaban azotados, y ellos estaban ahí en la parte más fuerte de la cárcel. Dice el versículo 25 de Hechos 16, y como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. ¿Qué hacía Pablo y Silas? ¿Qué hacía? Oraban y cantaban himnos a Dios. ¿Y qué hacían los presos? Escuchaban. ¿Qué usted y yo haríamos en ese caso? ¿Oraríamos y cantaríamos? Estuviéramos quejándonos. Señor, pero si tú me mandaste para acá. Tú me mandaste para acá. Mis hermanos, escuché bien. Nosotros repudiamos el evangelio de la prosperidad. El discurso de la prosperidad nosotros lo repudiamos. ¿Cuál es el discurso de la prosperidad? Que por ser cristiano todo te va a salir bien, que declares todo, todo es perfecto, todo es alegría y bombay. Todo. Todo es chévere. Nosotros repudiamos eso. Pero no queremos ser lastimados por causa del evangelio. No queremos arriesgarnos por causa del evangelio. ¿Qué Dios nos está diciendo con la primera iglesia plantada en Europa? Se convirtió gente, pero también hay ¿qué? También hay calabozo, también hay sufrimiento. Y Pablo, en medio del sufrimiento, cantaba. Yo espero en el nombre del Señor que en medio del sufrimiento, cuando me toque a mí, yo recuerde este pasaje. Como decíamos ahorita, que tenemos que recordar la Biblia. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Que cuando nosotros estemos sufriendo por causa del evangelio, nosotros también cantemos y oremos al Señor públicamente. Pero mi hermano, eso está fuera de liga. Eso está fuera de liga porque allí estaba todo el mundo preso. Estaba todo el mundo en las mismas condiciones. Estaba todo el mundo en las mismas condiciones. Y a ellos, entendiendo que estaban ahí por causa del evangelio, cantaban y oraban. Y dice el versículo 26, y de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. De momento, mientras estaban cantando, empezó el terremoto. Hay veces que yo escucho gente cantando, incluyéndome a mí, que yo digo, lo que falta es el terremoto. Lo que falta, y ya todo el mundo tiene en la mente quién yo tengo en la mente. Pero incluyéndome a mí, porque realmente yo no canto, yo berreo.
Están cantando, viene un terremoto, se abren todas las puertas y dígame usted que es espiritual, de momento usted está cantando a Dios, está cantando, gloria a Dios, vejeando, oh, gloria a Dios, y ahí, y de momento hay un terremoto y se abren las puertas, ¿qué usted va a decir? ¿Qué usted va a decir? ¿Se va a quedar adentro? No, porque usted va a decir, yo estaba cantando a Dios, y estaba adorando a Dios, y de momento se abre la puerta. ¿Pues quién fue el que abrió la puerta? ¿Dios? ¿Para qué? Para arrancar a coger por ahí para abajo. Patita, ¿para qué te quiero? Mis hermanos, pero esto es importante. Es impresionante la Biblia. Porque un tiempo antes, cuando Pedro estaba preso, un ángel abrió las cadenas para que Pedro saliera. Y si no me equivoco, también hubo un temblor, si no me equivoco. No recuerdo bien si hubo un temblor. Pero sí, las cadenas se abrieron y el ángel guió a Pedro a salir. O sea que Pablo fácilmente pudo haber dicho, por segunda vez, ya me voy. Pero mire lo que pasó. Entonces, versículo 29, entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuando se abre la puerta y el guardia, el carcelero se da cuenta, se va a quitar la vida. ¿Por qué se va a quitar la vida? Porque si se escaparon los presos, él paga con su vida. Así que cuando él se va a quitar la vida, Pablo le dice, no te hagas daño que estamos aquí. O sea que es impresionante porque lo que el carcelero entendió cuando tembló y se abrieron las puertas, ¿qué él entendió? Se escapó todo el mundo. Oye, pero allí nada más estaba Pablo y Silas. Pero ningún preso se escapó. Porque no fue que Pablo y Silas se quedaron y los demás presos se fueron. No, todos los presos se quedaron. ¿Por qué? No sé. Lo más seguro, la alabanza y la oración que estaban haciendo Pablo y Silas era suficiente de gozo. ¿Quién sabe? Lo que sí fue que cuando el carcelero se iba a quitar la vida, Pablo le dice, no, que estamos aquí, no te hagas daño. Y ahí entonces él busca luz y dice, y que llegó temblando y se postró ante Pablo y Silas, versículo 30, y después de sacarlos, dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo cogieron a Pablo y Silas? Y dice que el carcelero tuvo que lavarle las heridas. ¿Cómo estaban ellos? Estaban chavados. Y enseguida fue bautizado, él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Así que tenemos aquí la tercera conversión que resalta el libro de los Hechos en Filipenses. 2 familias y una aniviadora. 2 mujeres y un carcelero. El carcelero era gentil romano. Era militar del Imperio Romano. Él custodiaba la cárcel. Él era pagano. Así que miren cómo comenzó la iglesia. Comenzó con gente igual. De la misma clase social. No, una empresaria y su familia que vivían bien. Y después le voy a decir por qué. Una adivinadora, esclava y un soldado romano. ¿Qué clase de iglesia? ¿Eh?
¿Qué clase de iglesia? ¿Ustedes saben qué? Así es como deben comenzar las iglesias. Las iglesias no deben comenzar con un simple templo. Vengan. Las iglesias comienzan cuando estamos presentando el evangelio y estamos presentando la salvación y vemos personas de diferentes, socialmente distintos, sirviendo a un mismo Dios. Así que en esos días había una mujer empresaria, una esclava y un soldado romano unidos como una sola familia, adorando y glorificando el nombre de Dios. ¿Y qué hizo Dios después? Dios planta la iglesia en Filipo. Hechos 16:40. Y cuando salieron de la cárcel, después que quedaron sueltos, fueron a casa de Lidia y al ver a los hermanos, los consolaron y partieron. ¿Sabe dónde se empezó a reunir la primera iglesia en Europa? De todas esas iglesias que usted ve, sean catedrales católicas, sea la iglesia que sea. ¿Sabe dónde comenzó? En la casa de Lidia. Ahí comenzó la iglesia. Mis hermanos, así es la expansión del reino. La expansión del reino comienza con un mandato de Dios enviando a buscar los perdidos. Que es un resumen que lo que hasta ahora. Si usted dice, bueno, ¿qué fue lo que se me enseñó hoy? Uno, Dios envía a buscar los perdidos. Dios salva a personas de todas las clases sociales y Dios planta la iglesia en Filipo. Ese es el mismo mandato que Dios nos da a nosotros. ¿Qué dice Dios? Ve a buscar los perdidos que necesitan ayuda. Mis hermanos, los perdidos necesitan ayuda. Los perdidos están ¿qué? Perdidos. Necesitan salvación, necesitan conocer que Jesucristo es el Señor. Esa canción que cantamos en el Monte Calvario, cuán hermosa esa cruz. Eso nosotros lo podemos cantar con conciencia porque Dios nos ha transformado, pero hay personas que necesitan entender que solo la cruz es salvación. Hay personas que necesitan entender eso y hay veces que solo, yo sé que José Luis lo habló la semana pasada, hay veces que solamente se habla de misiones afuera y afuera y afuera. No, donde quiera que estamos hay gente perdida que Dios está buscando. J.D. Greer dice que lo peor de estar perdido no es estar perdido en sí mismo, sino que nadie te esté buscando. Que nadie te esté buscando. Mis hermanos, y a veces nosotros estamos muy tranquilos donde estamos. A veces nosotros estamos muy tranquilos donde estamos. Y la gente a nuestro alrededor se está perdiendo. Y Dios va a salvar personas de todas las clases sociales. Así como empiezan las iglesias. Y quizás, si usted ve la iglesia debe ser así. La iglesia debe tener de todas las clases sociales. Hay iglesias que no son así. Hay iglesias que solamente es de una clase social. ¿Por qué? Muchas de esas veces es porque hicieron un templo y ellos atraen, ya que no salen a evangelizar ni a enseñar, ellos atraen gente solamente de un solo perfil. Pero cuando nosotros estamos en las calles, evangelizando, hablándole a la gente, cuando digo en las calles no estoy hablando de lo que tenemos el sábado, estoy hablando de nosotros como iglesia, hablando a la gente a nuestro alrededor, va a tener gente de todas las clases sociales. Y al final, después que hace Dios, planta la iglesia. Hermanos, yo quiero concluir con esto. Miren esta imagen que saldrá a la pantalla. Si ve esa imagen, quizás no puede distinguir los pueblos. Pero todos los pueblos que están en amarillo son pueblos que no tienen iglesia bautista del sur.
No estoy diciendo que nosotros somos la única iglesia, la única denominación o la única red de iglesias sano, pero no hay muchos. No hay muchos. Y si usted ve, todos estos lugares amarillos, no hay iglesia Bautista del Sur. No hay. Y nosotros somos una de las iglesias más sanas. Cuando digo nosotros, estoy hablando como SBC, como Bautista del Sur. Y en muchos de esos lugares donde usted ve, hay una iglesia, pero quiero que sepa una cosa, la mayoría de las iglesias Bautistas del Sur en Puerto Rico, el promedio de asistencia son 40 a 45 personas. Así que si usted ve en Patillas, es una iglesia que se está plantando nueva. Si ve ahí Bonito, es una iglesia que se está plantando nueva. Pero si usted ve todo lo que está amarillo, miren, al lado de nosotros está Sabana Grande, Guánica, Cabo Rojo, Hormiguero, Mayagüez, Maricao, Las Marías, Ajunta, Jayuya, Lares, San Sebastián, Añasco, Rincón, Aguada, Moca, Isabela, ya me estoy un poco más lejos, pero Quebradillas, Camuy, Barceloneta, Manatí, Ciales, Jayuya, Orocovis, Morovis, Corozal, Vega Alta, Toa Alta, Naranjito, Barranquita, Sidra, Aguas Buenas, Cagua, Gurabo, Yabucoa, Maunabo, Arroyo, Las Piedras, Naguabo, Luquillo, Ceiba, Río Grande, Loíza, todos esos lugares, Vieques, Culebra, sería bueno ir a Culebra, ¿verdad? Y plantar una iglesia allí debe ser un surfer que lo haga ahí. Todos esos lugares no tienen iglesia Bautista del Sur. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios? Viendo este pasaje, esta es la respuesta de Dios. 1. Dios envía a su iglesia a alcanzar a los perdidos. Mis hermanos, nosotros tenemos una iglesia, gracias a Dios, con más de 40 personas, con todos los predios, con 5 cuerdas de tejeno, buen aire acondicionado en muchos lugares, porque aquí, cuando se canta hace calor, pero en la mayoría de los lugares, buen aire acondicionado. Hace calor, muchachos, cuando se está tocando allá. No me voy a parar ahí, voy a seguir. Buenos asientos, baños cómodos. Nosotros estamos aquí. Pero en la mayoría, ¿puedes darle para atrás, por favor, a la foto? Pero en la mayoría de esos lugares hay más pueblos sin iglesia que con iglesia. Bautista del Sur. Hay que salir de misiones fuera de Puerto Rico. Las únicas misiones son fuera de Puerto Rico. Se lo está hablando una persona que sale de misiones a Europa todos los años. No es porque hay que dejar las misiones fuera de Puerto Rico. Pero oigan, si yo estoy 10 días al año en Europa evangelizando a los no alcanzados y estoy 350 y pico de días aquí en Puerto Rico, 300 días en Puerto Rico, ¿dónde se supone que mi impacto misionero sea mayor? ¿Los 10 días en Europa o el resto de los días aquí? A veces solamente, incluyéndome a mí, y a veces solamente nos enfocamos, vamos a salir, y debemos salir. Pero aquel que dice, no, yo no tengo que salir, es verdad, no tienes que salir. Mira la necesidad ahí. Mira la necesidad ahí. Nosotros llevamos como iglesia, o por lo menos los líderes, llevamos orando por el pueblo de Guánica hace tiempo. Orando que Dios nos ayude, nos envíe personas que puedan ser llamadas por Él para plantar una iglesia en Guánica. O plantar una iglesia en Sabana Grande. O plantar una iglesia en Cabo Rojo. Miren lo grande que es Cabo Rojo. Digo, no sé si lo vende allí, pero es el último de la esquina abajo. Miren lo grande que es Cabo Rojo. No hay iglesia. No hay iglesia Bautista del Sur. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que entender hoy? 1, tenemos que entender que Dios envía a su iglesia a alcanzar a los perdidos. Tenemos que entender que Dios salvará de todas las clases sociales. Y tenemos que entender que Dios plantará las iglesias. Dios, Pablo y Sila, salvaron a Lidia. ¿Ellos salvaron a Lidia? No. ¿Salvaron a la mujer de adivinación? A la esclava.
No. No. ¿Salvaron al carcelero de Filipo? Tampoco. ¿Ellos plantaron la iglesia? No. ¿Qué hicieron ellos solamente? Obedecer. Obedecer. Así que Dios envía a su iglesia a alcanzar a los perdidos. Dios salvará de todas las clases sociales y Dios plantará su iglesia. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Obedecer. Obedecer. Dejar de enfocarnos en nuestra, no tan solo en nuestra vida, sino en nuestra iglesia. Dejar de enfocarnos en que, sí, esto es lo mejor que tenemos, qué bueno que tenemos un lugar donde vamos todos los domingos y se canta la palabra de Dios y se predica la palabra de Dios. Mis hermanos, en la mayoría de pueblos de Puerto Rico no existe esto. Y usted me puede decir, sí, pero existen más iglesias. Sí, existen más iglesias falsas. Existen más iglesias que son, no todas, porque hay iglesias buenas, pero en la mayoría de los lugares, mis hermanos, yo fui a una reunión aquí hace par de años y había más apóstoles que los 12 apóstoles de Cristo cuando Él caminaba. Yo fui a una reunión y había más apóstoles que los que Cristo tenía cuando Él caminaba por aquí por la tierra, más apóstoles. Y el apóstol tal, y el apóstol tal, y el apóstol tal. Mis hermanos, no existen los apóstoles. El último apóstol murió con Juan. Bíblicamente hablando, no existen los apóstoles. Mis hermanos, en Santa Isabel hubo una vez una familia, y este caso es verídico, hubo una familia que su hijo se estaba muriendo. Y el pastor de ellos, no sé si era apóstol, pero el pastor de ellos, ¿sabe qué le decía? Reclamen sanidad. Reclamen la sanidad, reclámenla. Profeticen. Profeticen que él está sano. Declárenlo sano. El niño murió. En una reunión le preguntaron al pastor, pastor, ¿pero qué pasó? Nosotros declaramos sanidad, nosotros declaramos. ¿Sabe qué dijo este sinvergüenza? Dijo, el problema es que ustedes no lo hicieron con fe. Si ustedes hubiesen declarado con fe, su hijo se hubiese sanado. ¿Es un sinvergüenza o no es un sinvergüenza de tipo? Ni pastor se debe llamar. Porque entonces ellos, creyendo la palabra de él, entraron en una depresión. Porque ellos entendían que era por su responsabilidad que su hijo no se sanó. Nosotros como iglesia sana sabemos que nosotros no tenemos poder para sanar. El poder lo tiene Dios. Y que más importante que la sanidad es la salvación del alma. Porque de qué vale que alguien se levante y viva 10 años más en esta vida y cuando muera vaya al mismo infierno. Mis hermanos, eso no está en todos los lugares. Así que, seamos la iglesia. Dios envía a su iglesia a alcanzar a los perdidos. Dios salvará de todas las clases sociales. Dios plantará las iglesias. ¿Y qué haremos el pueblo de Él? Obedeceremos. Aunque nos cueste lo que cueste. Porque Jesús vale la pena. Así comenzó la iglesia de Filipo. Conversiones de 2 familias. Conversión de la adivinadora. A palo limpio sobre Pablo. Persecución, angustia, pero vidas transformadas por el poder del Evangelio. Así que mis hermanos, bienvenidos todos a la carta de Filipenses. Oramos. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra es clara. Tu palabra nos dijo qué hacer. Y nuestro trabajo es obedecer. Padre, nuestro trabajo no es simplemente vamos a plantar una iglesia y nosotros plantamos una iglesia. No, tú plantas la iglesia. Tú vas a salvar. Tú enviaste a tu iglesia a buscar a los perdidos. Tú salvarás, nosotros no, tú salvarás de todas las clases sociales y tú plantarás la iglesia. Ahora, Padre, ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a obedecerte.
Padre, si aquí hay hermanos que tú estás llamando para plantar una iglesia, Padre, pon eso en sus corazones. Y también en los corazones de la iglesia. Porque al final tú no nos llamaste simplemente a venir aquí a la gracia y disfrutar y salir simplemente así. Tú nos llamaste a plantar más iglesias, comenzando aquí en Puerto Rico y hasta el final de la tierra. Padre, si hay alguien aquí que no te conoce, yo te pido en el nombre de Jesús, que se ha hablado mucho del Evangelio y se explicó el Evangelio, yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo le muestre que el Evangelio se trata de Cristo. Se trata de un hombre muriendo por los pecados de su pueblo. Padre, si hay alguien aquí que no te conoce, yo te pido en el nombre de Jesús que él pueda entender que la misma necesidad que tenían las personas de Macedonia son la misma necesidad que tienen ellos hoy aquí en Yauco. Y es que necesitan creer en ti. Padre, que tu Espíritu Santo ministre sus corazones. Y que puedan entender que separados de ti nada pueden hacer. Que reconozcan hoy su pecado. Que se puedan arrepentir de los mismos. Y puedan abrazarte a ti como el único y soberano Salvador. Padre, y la iglesia que estamos aquí. Ayúdanos a ser obedientes y abandonar nuestras comodidades e ir a buscar a aquellos que tú has salvado. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús.